El día de hoy nos encontramos con el maestro Juan Gabriel Moscoso Gutiérrez, quien es candidato a juez tercero civil de Morelia. Muy buenas tardes, maestro, y gracias por aceptar esta Hola invitación. Cintia, buenas tardes. Al contrario, agradecido al darme la oportunidad de conversar, de llegar al auditorio que tiene la agrupación para el cual usted trabaja. Entonces, muchas gracias. Sabemos que es nicolaita, que además tiene una maestría en Derecho Procesal Civil, especialidad en juicios orales, pero antes de llegar a esta parte de especialización de su trayectoria profesional, ¿en qué momento elige estudiar Derecho? ¿Cómo fue para usted la elección? Si ya tenía otra carrera, si fue difícil, siempre supo que quería estudiar Derecho, ¿cómo? Gracias. De entrada, vengo de una comunidad indígena. Desde niño tuve la inquietud por estudiar las leyes, aunque de hecho también tenía la intención de estudiar medicina. Sin embargo, llegado el momento, tuve que elegir y me incliné por estudiar derecho. ¿Por qué? Porque siempre pues, he tenido esa inquietud, siempre tuve el interés por la justicia social. En mi niñez, allá en las comunidades indígenas de donde soy parte, pues veía bastante injusticia. Entonces, creí yo de que una manera de cómo aportar a la sociedad y de ser posible dentro del grupo social de donde vengo, era estudiando derecho. ¿Recuerda algún caso en particular que le haya tocado observar, o bien ya, litigando, pero un caso que haya marcado su visión de la justicia, que lo haya conmovido o que lo haya indignado? En el ejercicio del cargo de juez que ahora ejerzo, sí hay varios casos muy importantes que me han marcado. Uno de ellos es esto. Trabajo actualmente en un juzgado mixto. Eso implica que conocemos de la materia civil, mercantil, familiar y a veces hasta de amparo. En la materia civil, eminentemente son cuestiones de propiedad, de patrimonio. Sin embargo, tampoco es ajeno la cuestión familiar. Puede ir de la mano alguna cuestión familiar también, como es el caso de la pensión alimenticia en los asuntos civiles. Por ejemplo, en un caso que recientemente me tocó resolver ya como juzgador, que se litigaba un asunto meramente patrimonial, se vio involucrado ahí unas cuestiones de dos personas menores de edad, de cuestión alimenticia. Entonces, la pensión alimenticia es un derecho al que tienen los menores y ese derecho se acentúa más cuando alguno de los padres no está dentro del núcleo familiar. Es decir, cuando se separa el papá, la mamá, quedan los niños con alguno de los padres, viene ahí la cuestión del derecho de la pensión alimenticia de los menores. Acá es un tema en el cual una persona demandó a una señora la acción reivindicatoria. ¿Qué es esto? Cuando un propietario tiene desde luego la escritura de un terreno, pero no posee ese inmueble, tiene derecho de reclamar la reivindicación del inmueble. ¿Qué implica? Que se le restituya la posesión del inmueble. Este caso que le comento, esencialmente demanda a esta persona con su escritura, con su título de propiedad, demanda a una señora que se le restituya o que le devuelva la posesión de un inmueble. Recibo la demanda, la leo, mando a emplazar a la señora. La señora contesta y dice, efectivamente, tengo la posesión del inmueble. Entonces, si aplicamos la ley civil como tal, parecería que de entrada la acción es procedente. ¿Por qué? Porque el propietario tiene una escritura, cuenta con su título de propiedad. Lo que procedería así como tal en la ley es devolverle al dueño de la cosa, del bien, ese inmueble. Sin embargo, acá había otra cuestión superior al derecho de propiedad, que era el derecho de los alimentos de las menores, porque los alimentos no implican nada más la pensión alimenticia, es decir, el dinero, sino que la pensión alimenticia implica la vivienda, posiblemente el de gastos médicos cuando es necesario, la educación. Lo que alegó en este caso la demandada es que tenía la posesión del inmueble derivado de un convenio, de una pensión alimenticia en un diverso asunto familiar. Pero esa pensión alimenticia no era obligado el actor, sino que era obligado otra persona. Resulta que el deudor alimentista, para desentenderse de esta obligación, vendió la casa.
El nuevo dueño entonces, ¿qué hace? El nuevo propietario llega ya con su escritura y dice, soy el dueño, devuélvanme la posesión. Entonces, si aplico la ley civil así como está, a rajatabla, así cuadrada, lo que procedería sería devolverle la posesión o entregarle la posesión al propietario. Sin embargo, acá tuve que analizar ese derecho que para mí fue preponderante, el de los menores, y yo pienso que resolví en justicia, en justicia. ¿Qué es lo que resolví? Resolví improcedente la acción para el propietario. ¿Por qué? Porque acá se antepuso un derecho alimentista, que aunque lo que procedía de acuerdo a la legislación civil del estado de Michoacán era entregarle la posesión, pero tendría yo que acá sacar a las menores con su mamá de ese inmueble. Es lo que procedía. Entonces, actuando en justicia, me fui un poquito más allá y resolví improcedente la acción para dejarle acá los derechos del actor en contra del que le vendió, para que en ese caso, pues resolvieran ahí lo que tuvieran que resolver, reclamarle pues al vendedor, al causante, de esa compraventa. Pude haber ordenado que la mamá con las dos menores desalojaran la casa. A su vez, estas menores iban a tener el derecho con su papá de reclamarle la pensión alimenticia en su vertiente de un hogar, de una casa, de una vivienda donde vivir. Sin embargo, no puedo dejar al desamparo a estas menores, entre tanto, las corro, las desalojo, y entre tanto, ¿a dónde van? Claro. Las dejo en el desamparo. Entonces, hay algo que se llama interés superior del menor. Entonces, actuando en congruencia con ello, resolví improcedente la acción que es sobre un inmueble, dejando a las menores en esa casa y que acá el vendedor con el comprador, que ahora era propietario, resolviera en esa situación. Seguramente yo advertí que había un fraude acá entre el vendedor y comprador. Entonces me adelanté a eso, no dejé en estado de abandono a los menores y es un caso que en lo particular, pues para mí es relevante. ¿Por qué? Porque antepuse el interés de unas menores que aunque por ley debieran de salirse, sin embargo, actué en congruencia con la justicia, no dejándolas en el desamparo. ¿Considera que el sistema de justicia en México es accesible para todos? No necesariamente es accesible. Desafortunadamente, nuestro sistema de justicia es, si bien se dice que es gratuita, y sí lo es porque los tribunales, yo soy juez, no cobramos a las partes que llegan a presentar su demanda para resolver un asunto. Es gratuita en ese aspecto. Sin embargo, la persona interesada en promover una demanda necesariamente tiene que estar asesorado por un abogado. Entonces, el hecho ya de pagar a un abogado para que le asesore, para que le ayude a llevar el trámite, necesariamente implica gasto. Entonces, no todos tienen el acceso a ello. Aunque se dice de que el Estado debe de proporcionar abogados, defensores de oficio a quienes lo requieren, no obstante, a veces es un poquito tardado ese trámite. ¿Por qué? Porque no alcanza a veces la cantidad de defensores de oficio para llevar los asuntos de las personas que menos tienen. Por ello es de que luego no es tan accesible y no es que los juzgadores lo hagamos inaccesible, sino que por la manera en que está estructurada el sistema de justicia, es necesario que cualquier persona que vaya a un tribunal esté asesorado de un licenciado en Derecho, de un abogado. Si tuviese la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial, ¿cuál sería su prioridad? Primero es el combate a la corrupción. Si bien el Poder Judicial es una de las instituciones más transparentes, no obstante, desde luego que hay mucho que mejorar. Hay áreas donde se tienen que mejorar. Entonces, lo primero es el combate a la corrupción. Luego es que quienes estamos en un juzgado, desde la entrada, tengamos un trato digno hacia las personas. Creo yo de que cualquier persona que va a un tribunal no va por gusto. Va a un tribunal una persona porque necesita ir y presentar un caso, necesita ir y resolver una cuestión. Seguramente agotó previamente otros medios para conciliar, para poder resolver su problemática. Y al no lograrlo es que tiene que tocar las puertas del juzgado. Pero si al recibirlos allá no se les trata con dignidad como Claro. personas, entonces creo yo de que
el trato digno a las personas es lo que debe de prevalecer. Desde que llegan a un juzgado, se les debe de tratar dignamente. Si tuviese que mencionar alguna de o una gran fortaleza que tiene para, en este caso, bueno, es juez mixto actualmente, Juez mixto. y la candidatura para juez Para civil. juez civil, ¿Cuál diría que es su mayor fortaleza para ese cargo? bien. De entrada, tengo vocación de servicio. Una de ellas es también la preparación técnica y profesional que tengo. Tengo la licenciatura en Derecho, desde luego, eso es básico. Tengo una maestría en Derecho Procesal Civil y una especialidad en juicios orales. Pero más allá de la preparación profesional que yo pueda tener, soy una persona con principios, con valores. Me formé en una familia en la cual se me inculcaron esos valores que para mí siguen siendo esenciales en mi desempeño diario. De nada me serviría ser un juez, de nada me serviría tener grados académicos, mucha capacitación, mucho tecnicismo, mucha profesionalización, de nada me serviría si eso no va de la mano con los principios y valores que son fundamentales, que son necesarios. Entonces, creo yo que esas son mis fortalezas. Hablando de valores, si tuviese que elegir 3 valores que lo representan, ¿cuáles serían estos 3 valores? Bien, primero, pues la honestidad. Uno tiene que ser muy honesto en todo lo que uno hace. La honradez es algo para mí relevante. Si uno no tiene honradez, creo yo que no puede uno desempeñar este cargo que es delicado. Y no digo que otros no lo sean, pero el juzgar, el estar ante un estrado con la toga y resolver una cuestión de problemática, que ya sea de cuestión familiar, una cuestión de propiedad, pues es importantísimo. Y también y sobre todo, tener imparcialidad en todos los asuntos, lo cual influye que y uno no debe estar influido por cualquier cuestión ajena que no sea al propio expediente, al propio asunto. ¿Qué significa eso? Que yo como juez debo de resolver con los hechos que las partes narran al establecer la demanda y contestación, así como con las pruebas. Entonces, debo yo de estar totalmente libre de influencias externas, lo cual puede ser de índole política, puede ser también de convicciones propias. Todo ello yo tengo que dejarlo a un lado, separarme. Incluso se habla que puede haber influencias del poder político, del poder económico. Todo eso no debe de influir en las resoluciones que uno emite, porque pues puede ser muy sencillo pensar en que la corrupción ha mermado nuestras instituciones. Sí, pero habemos personas que aún conservamos esos principios, que aún actuamos pese a que puede haber algún poder político que quiera presionar a un juez para resolver de tal o cual forma. Nosotros tenemos que tener esa valentía para resolver los asuntos con estricta imparcialidad, sin estar influidos por nadie, por personas, por poder económico, por convicciones propias incluso. Todo eso tengo que despojarme de eso para resolver estrictamente con los hechos que yo tengo, con las pruebas que tengo y resolver injusticia. Si tuviese la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿con qué personaje sería y qué le preguntaría? Por supuesto que con José María Morelos y Pavón, desde luego. Y creo yo que de él aprendería muchísimo, que fue precisamente uno de los ideales de la Constitución de Apatzingán. ¿De qué hablaría de él? Precisamente de esos principios que él estableció ahí en esa Constitución. ¿Y habría cambiado algo en esta dinámica de elecciones? Digo, todavía no se lleva a cabo, no hay un cierre aún, pero desde que inició, desde que salieron las convocatorias, ¿habría hecho algo distinto? Bien, desde luego que yo hablo desde el punto de vista que yo soy parte del Poder Judicial ahora, Ujú. soy juez. Entonces, por supuesto de que el hablar de la reforma es algo difícil para mí. Me costó llegar a ser juez, no fue Tiene nada su carrera sencillo. judicial. Tengo 15 años en el Poder Judicial
ingresé desde lo más bajo como escribiente, que es el peldaño donde uno ingresa. Ingresé por concurso de oposición. Una vez que entré, me puse a tomar cursos, diplomados, capacitaciones, actualizaciones, especialidades dentro de la carrera judicial. Entonces, ¿para qué? Para ir escalando, para ir caminando ahí en la carrera judicial. No fue sencillo, no fue sencillo. ¿Por qué? Porque pues nadie me abrió las puertas para pasar. Tuve que ir yo formándome, tuve que ir yo insistiendo, persistiendo. Con base en ello es que pude ir avanzando hasta llegar a ser juez. Desde luego que cuando se habló de la reforma judicial, fue una situación muy difícil para mí en lo personal. ¿Por qué? Porque en primer lugar, toda mi vida, pues la he forjado dentro del Poder Judicial. Mi proyecto de vida es dentro del Poder Judicial. Tengo una familia, soy casado, tengo esposa, tengo 3 hijos, y todo mi proyecto es con base en mi labor dentro del Poder Judicial. Viene la reforma y pues es algo muy difícil para uno comenzar a pensar en la posibilidad de dejar el ejercicio del cargo de juez para luego dedicarme a otra cosa. Desde luego que uno es joven y podemos dedicarnos a algo más, pero la idea de tener que dejar el Poder Judicial para buscar otro empleo es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque el hecho de que uno en algún momento tenga que dejar de trabajar acá porque uno puede eventualmente no ganar una elección, pues no están las empresas ahí peleándose por uno, por Claro. contratarlo, para nada. Entonces fue algo difícil. Cuando vino la reforma judicial, lo sufrí. Tuve momentos ahí en los cuales, pues, de angustia, incluso momentos de depresión por esa situación, pero no pude quedarme en ello. Ujú. Le di vuelta a la página, no fue sencillo y por eso aquí estamos. Si ahora la Constitución establece que para continuar siendo jueces debo de participar en la elección, acá estoy. Tenemos que adaptarnos, tenemos que seguir adelante y para ello, para seguir contribuyendo al Estado, para seguir contribuyendo con la sociedad, con el trayecto que uno tiene, con los conocimientos que ya uno tiene, si es mediante una elección, acá estamos participando. Em, ya como tenemos 2 preguntas obligadas para Sí, nuestros candidatos. con Una gusto. de ellas es, ¿qué es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Tan mal es uno como el otro. Y en una palabra, ¿qué significa la justicia para usted? En una sola palabra, Ujú. la justicia. Es difícil resumirlo en una sola palabra, pero es dar a cada quien lo que se merece. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Le deseamos mucho éxito. Al contrario, agradezco mucho esta oportunidad, que pues son pocas las oportunidades que tenemos para poder platicar, para poder conversar. Y yo invito a la sociedad, a la ciudadanía, a quienes siguen este canal de red social, a que pues voten por mí, que me den su voto de confianza. Estaré en la boleta coral con el número 16. Entonces, todos quienes tengan su domicilio dentro de este distrito, Morelia y sus alrededores, los invito a que me den su voto de confianza. Soy una persona con preparación profesional, desde luego, pero sobre todo tengo vocación de servicio. Tengo también principios y valores que son esenciales para que la sociedad pueda tener una impartición a la altura de las exigencias, con los estándares más altos de calidad. Gracias.